Hablemos ahora sobre cuánto tiempo deberías darle a tus clientes para pagar tu factura. Y esto es algo que tienes que acordar desde el principio en el contrato. Pero ¿cuál es la manera cuando estás comenzando en el mundo freelancer de manejar ese tiempo en el cual vas a recibir el pago? Y eso es lo que vamos a ver aquí, porque muchas personas comienzan a pensar, bueno, ¿cuánto tiempo debería darle al cliente? 60 días, 90 días. Depende mucho de la industria, por ejemplo, en la industria de manufactura, 90 días es normal para que alguien, un suplidor reciba un pago. Pero en el mundo freelancer no tenemos esa disposición porque no tenemos tanto dinero que podemos dejar que pase mucho tiempo sin recibir el pago. Entonces, vamos a establecer aquí cuáles son esos items que tú tienes que tener en cuenta para establecer el tiempo de pago. Vamos a ver aquí entonces un estándar en la industria que es neto a 30 días. Neto a 30 días es que recibirás el pago a los 30 días de completado el trabajo de contratado, el trabajo por el que te contrató el cliente. Entonces, neto a 30 días, digamos que es un estándar que te puedes dar el lujo de utilizarlo cuando ya tienes suficiente dinero y puedes permitirte un mes sin recibir la paga. Evidentemente, cuando le ofreces neto a 30 días a un cliente, el cliente va a sentirse satisfecho porque tiene hasta 30 días para pagar el servicio sin ningún tipo de mora, sin ningún tipo de cargo adicional o sin ningún tipo de interés, como si fuera una tarjeta de crédito o un préstamo. Esto aquí es muy conveniente para el cliente, pero solamente lo puedes hacer si tienes dinero suficiente en la cuenta bancaria que puedas soportar 30 días sin recibir dinero. Entonces, ¿cuándo no es adecuado utilizar neto a 30 días? ¿Cuándo no? Cuando estás comenzando a ser freelancer, cuando no tienes dinero suficiente, evidentemente no te puedes dar el lujo de llevar un concepto aquí neto a 30 días en tu factura o en tu contrato. Entonces, como freelancer, ¿qué tienes que hacer? Para protegerte de eso, tienes que comenzar a utilizar alternativas como lo son neto a 15 días. Neto a 15 días, entonces reduce el tiempo en el cual el cliente tiene para pagarte y entonces tienes una entrada más rápida del dinero a tu cuenta bancaria. Aquí el cliente puede ponerte peros de, bueno, yo quisiera ir a neto a 30 días porque no tengo el dinero ahora mismo, lo que sea, pero es a lo que se tiene que llegar a un acuerdo desde el contrato. En el contrato se tiene que especificar que tienes que pagarle 15, te tiene que pagar 15 días después de haber entregado el trabajo contratado. Ahora, supón que todavía 15 días es demasiado. Entonces, la técnica es llevar neto a 7 días. Y esto es un estándar también para los freelancers que están comenzando. Freelancers que comienzan el trabajo ahora mismo con un nuevo cliente. Un cliente que tú no conoces, que tú no sabes cuál es su responsabilidad con el pago. Tú no le puedes dar 30 días, tú no le puedes dar 15 días para que someta el pago. Tiene que entonces hacer que a los 7 días el cliente te pague. Claro, esta forma de neto a 30 días, 15 días y 7 días es cuando tú manejas el contrato con el cliente directamente y el cliente te va a pagar directamente a ti. Porque según en la plataforma que tú ofrezcas el servicio, dependiendo si es, por ejemplo, Fiverr.com o Freelancer.com o Upwork.com, esas plataformas freelancer tienen sus propias políticas de cuándo vas a recibir entonces el pago total por el servicio. Pero esta estructura aquí es más cuando ya tú estás trabajando directamente con un cliente, cuando el cliente está en tu ciudad, cuando el cliente tú lo has contactado o lo has adquirido a través de llamadas, pero si lo haces a través de una plataforma freelancer, entonces te vas a tener que ceñir a lo que sea la política de pago de esa plataforma. Por ejemplo, en Fiverr.com el neto es a 14 días. A 14 días entonces recibes el pago o la liberación del monto acordado con el cliente. Pero cuando comiences a trabajar directamente con algunos clientes potenciales, entonces ten en cuenta esta estructura. Neto a 7 días cuando comienzas a trabajar con un nuevo cliente. Un cliente que no conoces si puede pagar o no puede pagar puntual. Luego de que tengas ya trabajos hechos con ese cliente, por ejemplo, 3 trabajos hechos,
puedes pasar a una política de neto a 15 días. Con neto a 15 días, entonces ya le estás diciendo al cliente que confías más en él. Cuando pasen 3 trabajos más, entonces pasas a un neto a 30 días. Con ese neto a 30 días, entonces ya sabes que ese cliente es recurrente, sabes que ese cliente es responsable y entonces te puedes dar el lujo de llevar ese cliente a una política de neto a 30 días, de que te pague a los 30 días de recibir el trabajo. También puedes tener en consideración lo que son porcentajes de mora. Supón que llevas en neto a 7, 15 o 30 días una política que diga que si la persona no paga a los 7 días o a los 15 días o a los 30 días, lo que sea que se haya acordado, cada día pasado incluye en un 5% de mora. O puedes decir, cada 7 días sin recibir el pago incluye un 5% de mora sobre el monto adeudado. O lo que consideres, 3 días, cada 5 días, lo que consideres prudente, auméntale un 5% al total adeudado hasta que el cliente entonces te pague. De nuevo, eso es algo que tiene que estar en el contrato, eso es algo que el cliente tiene que saber, el cliente tiene que tener conocimiento de eso y firmarlo y aceptarlo para que en caso de que caiga en mora, no se sorprenda por los cargos adicionales que ahora va a tener que pagar. Entonces, estos son 3 maneras en las que tú como freelancer puedes comenzar a manejar los pagos de tus facturas. Siempre especifica y tenlo claro en el contrato que va a firmar el cliente en qué política lo vas a tener. Si a 7 días, si a 15 días o a 30 días. Eso va a hacer que el contrato que firmes va a ser más claro, el cliente va a entender qué esperas tú de él en el concepto de pago, qué día es que va a tener que pagar y en el caso de que se retrase, cuál va a ser el porcentaje de mora y en cuánto tiempo según los días que tenga de retraso.